Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy, mis estimados, nos adentramos en un tema que estoy segura va a encender la chispa de la pasión en muchos de ustedes, porque involucra a dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el vasto universo del entretenimiento, dos estrellas que han logrado conquistar innumerables corazones y que, según los últimos susurros del cotilleo y las informaciones que nos llegan, podrían estar más unidos que nunca. Sí, ustedes lo han adivinado, estamos hablando de la deslumbrante y talentosa Demet Özdemir y del carismático y magnético Can Yaman. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es una confesión romántica que promete, sin lugar a dudas, poner las cosas mucho más interesantes. Y antes de que nos lancemos de lleno a desgranar todos y cada uno de los detalles jugosos que esta historia nos ofrece, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse y, fundamental, activar esa asterisco campanita para que no se pierdan absolutamente nada de nuestras novedades. Ustedes, mis queridos seguidores, son los que hacen que este canal sea un espacio tan especial y vibrante. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo que ha sacudido los cimientos del mundo de la farándula? Pues bien, se dice, se comenta en los pasillos, y las señales parecen ser cada vez más claras y contundentes, que Demet Özdemir ha hecho una confesión que podría, y digo podría porque el futuro siempre es incierto, cambiar radicalmente la percepción que muchos de nosotros tenemos sobre la naturaleza de su relación con Can Yaman. Ustedes ya saben perfectamente que estos dos actores han sido el epicentro de la atención mediática, el foco de todas las miradas, durante años, e incluso décadas, desde el momento en que compartieron pantalla en la serie que se convirtió en un fenómeno global, Erkenzikus, donde su química era, para ser sinceros, sencillamente palpable, eléctrica, irrefutable. Desde entonces los rumores de un romance, de una conexión especial entre ellos, han sido una constante, una melodía recurrente alimentados por sus apariciones públicas juntos, sus interacciones en las redes sociales, que siempre desatan furor, y por supuesto, la inagotable admiración de millones de fans que los shippean sin descanso, deseando verlos juntos tanto en la ficción como en la vida real. Pero hasta ahora, toda esta expectación y anhelo se había mantenido, lamentablemente, en el terreno de las especulaciones, de los si tal vez y de los quizás, de las esperanzas y de los sueños. Sin embargo, la reciente entrevista de Demet Özdemir ha marcado un antes y un después en esta narrativa. En ella, la actriz, reconocida no solo por su deslumbrante talento interpretativo sino también por su belleza etérea y magnética, ha sido sorprendentemente abierta, vulnerable y sincera sobre sus sentimientos más profundos y específicamente sobre la figura de Can Yaman. Y lo que dijo, mis amigos, no dejó a nadie indiferente. Se trata de una declaración que va mucho más allá de una simple amistad, una confesión que, si la interpretamos con la atención que merece y con una mente abierta, nos lleva a pensar que las cosas entre ellos son, quizás, mucho más profundas, complejas y significativas de lo que jamás hubiéramos imaginado. La frase clave, la que ha puesto el mundo de los fans patas arriba, la que ha generado este torbellino de emociones y teorías, es aquella que resume a la perfección su sentir más íntimo: jamás perderé a Can Yaman. Imaginen por un momento la repercusión de semejante afirmación. Jamás perderé a Can Yaman. No es una frase que se diga a la ligera, ¿verdad? No es una declaración trivial, mucho menos viniendo de una figura pública de la talla de Demet, quien ha demostrado, a lo largo de su carrera, ser una persona bastante reservada con los detalles más íntimos de su vida privada. Esta declaración, lejos de ser un simple comentario, no es solo un reconocimiento explícito de la inmensa importancia que Can Yaman tiene en su vida, sino que sugiere, de manera muy clara, un vínculo, una conexión que ella valora tanto pero tantísimo, que está firmemente decidida a no dejarlo escapar bajo ninguna circunstancia. ¿Podría ser esta la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que hay un romance, una relación amorosa entre ellos? ¿O es, quizás, una forma poética y profundamente emotiva de expresar una amistad inquebrantable, una hermandad que trasciende los convencionalismos? Para desentrañar este enigma, debemos analizar un poco más a fondo el contexto que rodea esta declaración y explorar las múltiples interpretaciones posibles. En primer lugar, pensemos en la trayectoria profesional y personal de Demet y Can. Ambos han alcanzado un éxito estratosférico, no solo en su Turquía natal, sino también a nivel internacional, conquistando audiencias en todos los rincones del planeta. Sus carreras profesionales son meteóricas, ascendiendo a la cima a una velocidad vertiginosa, y la fama,
como bien sabemos quienes seguimos de cerca este mundo, puede ser un arma de doble filo, capaz de acercar y alejar a las personas. En medio de tanta atención mediática, de tanto escrutinio público, mantener relaciones sólidas y genuinas, sean de amistad o de amor, se convierte en un desafío aún mayor, casi una misión imposible. Que Demet exprese de manera tan rotunda este deseo de no perder a Khan sugiere, de forma inequívoca, que él ocupa un lugar sumamente especial en su vida, un espacio vital de confianza, de apoyo incondicional y de entendimiento mutuo que ella considera, sinceramente, invaluable. En el torbellino constante y a menudo vertiginoso de la industria del entretenimiento, donde las relaciones pueden ser tan efímeras como un soplo de viento, esta declaración se erige como un faro de estabilidad, un ancla en medio de la tempestad. Ahora, es crucial detenernos a pensar qué significa realmente la palabra perder en este contexto tan particular. En la vida real y especialmente en el ámbito de las relaciones humanas, la idea de perder a alguien puede tener múltiples matices y significados. Podría referirse, por supuesto, a perderlo como un amigo cercano, como un confidente de confianza, o incluso, y aquí es donde la imaginación de los fans, siempre fértil y desbordante, tiende a desbocarse como pareja, como su amor. La forma en que Demet pronunció estas palabras, la emoción que se percibió en su voz, apunta de manera contundente a un sentimiento genuino, profundo y sincero. No se trata de una frase lanzada al azar, es una afirmación cargada de un peso emocional y de un significado profundo. Recordemos también que la química entre ellos en Erkencicus fue, sencillamente, legendaria. La audiencia se enamoró perdidamente de la pareja que formaron en la pantalla, y esa conexión especial, esa magia intangible, traspasó las fronteras de la ficción para instalarse en el corazón de millones de espectadores. Después de la serie, y aunque ambos han seguido caminos profesionales separados, forjando sus propias carreras individuales, siempre ha existido una conexión visible, palpable, entre ellos. Se les ha visto juntos en eventos sociales, se han dedicado mensajes de apoyo y admiración en las redes sociales, y a menudo, en las entrevistas, se les pregunta el uno por el otro. Y en cada una de esas ocasiones, Khan Yaman siempre ha hablado maravillas de Demet, destacando no solo su inmenso profesionalismo sino también la bondad y la grandeza de su corazón. La confesión de Demet llega en un momento particularmente interesante, cargado de potencial. Ambos están inmersos en nuevos proyectos, en nuevas aventuras profesionales, pero la llama de la nostalgia y del interés público por su posible relación romántica sigue ardiendo con una intensidad sorprendente. Esta declaración actúa como una chispa revitalizante, reavivando esa llama con una fuerza renovada y apasionante. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es una forma sutil y elegante de responder a todos esos fans que siguen esperando un reencuentro, ya sea en el plano profesional, en una nueva colaboración artística, o en el personal, en una relación amorosa. Pero, ¿qué más podemos inferir de estas palabras? La frase jamás perderé implica, de manera intrínseca, un esfuerzo consciente, una voluntad activa y deliberada de mantener algo que se considera extremadamente valioso. No es algo que se da por sentado, sino algo por lo que se está dispuesto a luchar, a batallar. Esto nos lleva a pensar que su relación, cualquiera que sea su verdadera naturaleza en este instante, ha pasado por momentos complicados, por adversidades que podrían haber amenazado con separarlos, y que, gracias a su conexión especial y a su determinación, han logrado superar, saliendo incluso fortalecidos de esas pruebas. Además, es fundamental considerar la riqueza de la cultura turca y la forma particular en que las relaciones interpersonales, las amistades y los vínculos afectivos se expresan y se valoran. Si bien los turcos son un pueblo que valora profundamente las conexiones humanas y la lealtad en las relaciones, la forma en que Demet ha expresado sus sentimientos en esta ocasión, en el contexto de una entrevista pública y ante las cámaras, eleva esta declaración a un nivel de importancia y significado particular. No es una simple frase de cortesía o un comentario superficial, es una declaración de principios, una manifestación de un valor fundamental para ella. Por otro lado, debemos ser cautelosos y no ignorar por completo la posibilidad, aunque parezca menos probable dada la personalidad de Demet, de que se trate de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. En el complejo y a menudo enigmático mundo del entretenimiento. El misterio, las relaciones entre celebridades y las especulaciones son un imán irresistible para el público, una fuente inagotable de interés y de clics. Sin embargo, dada la trayectoria de Demet, quien ha sido siempre muy cuidadosa con su imagen pública y su privacidad, esta opción, aunque no imposible, parece menos verosímil. Su sinceridad en esta ocasión se percibe, se siente como más auténtica, más personal, más vulnerable.
Lo que sí es absolutamente seguro, lo que podemos afirmar sin lugar a dudas, es que esta confesión ha generado un torrente imparable de reacciones, un auténtico terremoto mediático. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Demet y Can se han convertido en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans se encuentran divididos, algunos eufóricos ante la posibilidad de una confirmación de romance, otros admirados por la fuerza y la profundidad de una amistad tan sólida y duradera. Algunos interpretan la frase como una señal inequívoca de amor romántico, mientras que otros creen firmemente que es una hermosa y conmovedora muestra de un vínculo fraternal, una amistad profunda que se ha forjado a lo largo de los años y de las innumerables experiencias compartidas. Personalmente, y esto es solo mi humilde opinión, creo que la verdadera belleza de esta declaración reside precisamente en su ambigüedad controlada, en esa sutileza que deja espacio para la interpretación. Demet Özdemir ha abierto una puerta, sí, pero no la ha abierto de par en par, dejándonos con la intriga y la expectativa. Ha dejado un resquicio, un espacio para la especulación, para que cada uno de nosotros, como espectadores y seguidores, saque sus propias conclusiones, construya sus propias teorías. Y eso, en mi opinión, es una muestra de inteligencia emocional, de maestría en la comunicación y de una profunda comprensión del poder de las palabras. Ella es plenamente consciente del impacto que sus declaraciones tienen y ha elegido expresarse de una manera que resuena con todos, apelando a diferentes niveles de entendimiento y emoción. Piensen por un momento en la inmensa presión que ambos, Demet y Can, deben sentir constantemente. El público quiere saber, los medios de comunicación persiguen la primicia, y ellos, como seres humanos, merecen tener su propio espacio, su propio tiempo para vivir sus vidas como mejor les parezca, lejos de los focos y las cámaras. Si están juntos en una relación romántica, si son solo amigos muy cercanos, si hay algo más en el horizonte, solo ellos lo saben, y ese es un misterio que les pertenece. Lo que esta confesión nos enseña, más allá de los rumores de romance, es la importancia fundamental de las personas que consideramos irreemplazables en nuestras vidas, esas almas gemelas que nos impulsan, nos apoyan incondicionalmente y nos hacen sentir, en los momentos más difíciles, que pase lo que pase, nunca estamos solos. Y este es un mensaje universal, ¿no creen? Un sentimiento que resuena en el corazón de cada uno de nosotros. Todos tenemos a alguien así en nuestras vidas, alguien a quien apreciamos tanto que no queremos perderlo nunca. Alguien que con su sola presencia ilumina nuestros días, disipa nuestras sombras y nos llena de esperanza. Demet Özdemir ha tenido la valentía, la audacia y la vulnerabilidad de expresar ese sentimiento de una manera pública, honesta y profundamente conmovedora. Y nosotros como espectadores, tenemos el privilegio único de ser testigos de esa hermosa vulnerabilidad humana. Así que, ¿qué nos queda por decir después de esta revelación que ha causado tanto revuelo? Que las relaciones humanas son increíblemente complejas, fascinantes y a menudo, maravillosamente sorprendentes. Que el amor y la amistad pueden entrelazarse de maneras que desafían toda lógica y expectativa, creando vínculos únicos e irrepetibles. Y que a veces las confesiones más poderosas y significativas son aquellas que no lo dicen todo explícitamente, pero que sugieren mucho, dejando espacio para la reflexión y la emoción. Jamás perderé a Can Yaman es, sin duda alguna, una de esas confesiones. Es un legado imborrable de sus experiencias compartidas, un tesoro emocional que ella guarda con celo en lo más profundo de su ser y que ahora, comparte generosamente con el mundo, invitándonos a todos a reflexionar sobre nuestras propias conexiones valiosas, sobre esas personas que hacen que nuestras vidas valgan la pena. En resumen, la reciente entrevista de Demet Özdemir ha sido, sin lugar a dudas, un terremoto mediático de proporciones épicas, y su declaración, jamás perderé a Can Yaman, es el epicentro de este fenómeno. Ha reavivado con una fuerza sin precedentes la llama de la especulación sobre su relación, pero más allá de los fascinantes rumores, nos ha regalado una reflexión profunda y conmovedora sobre la importancia vital de las personas que amamos y valoramos en nuestras vidas. Ya sea que se trate de amor romántico en su máxima expresión, de una amistad inquebrantable y profunda o de alguna otra forma de conexión especial, lo que queda absolutamente claro es el lazo único y especial que une a estos dos talentosos y carismáticos artistas. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Me encantaría, de todo corazón, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que es una confesión de amor romántico, una amistad profunda y sincera, o quizás algo completamente diferente que aún no hemos descubierto? Déjenme sus opiniones más sinceras, sus teorías más audaces y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios.
Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones y nos dan nuevas perspectivas. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Demetican, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de lo que con tanto cariño les traemos semana tras semana. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este fascinante viaje de descubrimiento y reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más contenido apasionante. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.